Presiento que va a ser el comienzo de una gran amistad. Pues continuamos con la cuarta entrevista de la mañana, al otro lado, y para eso vamos a volar un poquito lejos, ¿no? Porque yo creo que vamos a ir hasta Euskadi, hasta el País Vasco. Vamos a hablar con Jesús Almendros, él es director de un documental muy interesante que se llama Parceros, que tuvimos la oportunidad de verlo hace una semana en la capital, en Santa Cruz, y que fue un documental muy interesante, censurado por la dictadura de la época, y bueno, que recogía, yo tuve la oportunidad de verlo, recogía las imágenes de cómo era la vida de los aparceros. Increíble. Vamos a saludar a Jesús Almendros. Jesús, buenos días. Egunon. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Digo Muy bien, que muy bien. estamos hablando, ¿en qué parte exactamente del País Vasco? No, estoy en el puerto de Santa María, en Cádiz. Ah, vale, como me dijiste que ibas a estar por ahí. No, Ah, es vale. que el equipo somos 3 y estamos repartidos. Uno está en Irún, el otro en San Sebastián y yo aquí. Vale, casi un triángulo. Mira, una cosa, Jesús, la verdad es que tuve la oportunidad de ver el documental, me impactó totalmente el tema del documental de Aparceros, ¿no? Sí. ¿Cómo surge el tema de, vamos a centrarnos, vamos a hallar la moviola del tiempo para atrás, ver Sí. que estamos hablando del año más o menos? Muy para atrás, hace 50 años. 50 años. Bueno, en el 71, hace más de 50 años. Uh-huh. Cuéntanos, ¿cómo arranca la idea? Esto surgió, como yo dije en el cine donde hicimos la proyección, que nosotros cuando vivíamos en el sur de Gran Canaria y hicimos amistad con los miembros de una revista que se editaba en Las Palmas, que era Sans Sofé. Y entonces, hablando con los redactores, que era gente toda de izquierdas, gente comprometida, pues surgió el tema de los aparceros, que era algo que realmente en aquella época la gente de la calle, la gente de la capital, la gente normal no conocía. Era un sistema que se empleaba en las zonas más del sur, las zonas más pobres, que era la zafra del tomate. El tomate era la exportación del tomate era una industria importante y durante 7 meses había que cuidarlo y vigilar su crecimiento. Y entonces los propietarios de estas zonas, de estas tierras, pues contrataban a familias, porque realmente no era un trabajo donde fuera el hombre a trabajar, sino que iba la familia entera y trabajaba el hombre y la mujer por igual, y los niños incluso en plan de juego, pero también ayudaban a sus cositas. Y se hacían su propia chabola para pernoctar, y era un trabajo duro, poco controlado. La gente hacía las cosas como mejor sabía. Al empezar la zafra les daban un adelanto, que era con lo que ellos subsistían, esperando que al final les dieran el resto del importe contratado en forma de salario. Pero al final resultaba que ese año la zafra había sido mala, el tiempo no había ayudado, total, que al final se quedaban con el adelanto y nada más. Y en la proyección, en la proyección del documental en el cine, pues se comentó mucho cómo esto pasaba para el resto de la comunidad, de la gente, desapercibido, porque realmente una de las proyecciones que hicimos, aparte de la de Santa Cruz y la de Las Palmas, se hizo otra proyección
justo donde estaba la zafra, en el sur, en vecindario, y en el Museo de la Zafra precisamente, y eso fue muy emocionante porque a esa asistieron muchos hijos de gente que había trabajado en la zafra. Yo veía como esas chabolas de las que estás hablando, ¿no? Porque ellos se trasladaban a vivir en esas chavalas, digamos, durante 7 meses con los chiquillos, allí trabajaban todos, ¿no? Descalzos, tremendo, ¿no? O sea, y terrenos que eran como casi que inservibles en un principio, ¿no? ¿Cómo era el tema? Sí, generalmente las grandes fortunas de la isla tenían las zonas ricas, las medianías, donde estaba la riqueza de esa época, pero luego toda la zona que daba al mar, toda la zona del sur, era baldía, estaba vacía, nadie se preocupaba de ella, y entonces esa zona que estaba desaprovechada, muerta, pues los terratenientes, el conde de la Vega Grande, toda la gente que tenía muchos terrenos, pues vieron una forma de beneficiarse cultivando el tomate, que al ser Canarias un lugar donde el tomate se podía recoger mucho tiempo antes que en el resto de Europa, pues cuando la zafra en Canarias se recogía el tomate, se mandaba a la península y a Europa unas condiciones de ventaja, porque el cultivo en otros lugares, en otros países, no había comenzado aún. Claro. Entonces, la forma de vida de estas chabolas era de verdadera esclavitud. Y realmente ese adelanto que le daban, Jesús, era un adelanto a la familia, porque realmente trabajaba el hombre, pero también trabajaba la mujer, trabajaban los chiquillos también, ¿no? Trabajaban todos. Que colocaban, iban colocando todas las matitas de los tomates para luego sembrarlas, ¿no? Exactamente, y llevar cubos de agua, ¿Eh? y en fin, el problema más sangrante es que estas familias tenían que vivir en esas chabolas construidas por ellos mismos, y toda la familia vivía en la misma chabola, con unos pequeños compartimentos, unas pequeñas separaciones a base de palos, de los mismos palos que utilizaban para la zafra, y pues era una cosa poco claro, buena. yo era semi-esclavitud, digamos, casi, ¿no? Totalmente. Mira, sí. y ¿sabes una cosa que me sorprendió? Por ejemplo, de ver a los chiquillos jugando y tal y cual, descalzos, sin nada, y aquella sonrisa que... Sí. que aquella sonrisa que yo creo que si lo miramos ahora y lo comparamos con lo de niños, ahora, lo de ahora no lo ves, es increíble, ¿no? Los niños viven en otro mundo. En otro mundo, ¿no? Aunque era una situación lamentable y casi esclavista, como comentabas, efectivamente se ve que a los niños, aunque se les ve ayudando, porque llevan cubos de agua de un punto a otro, las semillas, los palos, ayudaban como si fuera un juego, con una sonrisa. Y la gente, los trabajadores, las familias, los matrimonios, las parejas, también no se les veía con ese rostro de estar siendo esclavizados, sino que era su vida, lo habían admitido, y cuando llegan las fiestas de la zona no se quitan para ir a divertirse, a subir a los tío vivos y a asistir a peleas de gallos y a la lucha canaria. Entonces, aunque visto desde fuera era una situación lamentable, ellos se habían habituado a ella y la llevaban de la forma mejor posible, aunque realmente lo grave es que en estas chabolas que construían, pues lógicamente al estar toda la familia junta, se producían incestos, se producían violaciones, claro. se producían hechos lamentables, pero que sucedían durante la noche. Por la mañana todo el mundo volvía al trabajo
y como comentabas tú, a la sonrisa se les ve no felices, pero se les ve habituados y conformes con la situación que están viviendo. Claro. Mira, y a la hora de hacer la película, ¿tenían ustedes de qué material disponían? Y sobre todo también cuando van allí, el conde de la Vega Grande y los grandes terratenientes, de alguna manera, ¿les apoyaron lo que ustedes querían hacer? No, porque todo esto se hizo sin permiso. Nosotros, uno de los miembros del equipo vino a Canarias contratado por un cineasta publicitario que quería empezaba entonces a hacerse publicidad por medio de cine, y entonces necesitaba un cámara. Nosotros, que éramos de San Sebastián, los 3 componentes del equipo y de Castor Films, pues uno era José Barza, era el montador, yo el director, y luego había otro que era el cámara, el que además que es el único que disponía de una cámara profesional para filmar. Y este hombre, este cámara, tenía una vida durante la semana dedicado a hacer películas para el publicista que las contrataba, pero luego los fines de semana nos llamaba y nos comentaba que le había sobrado película, que tenía película, usaban la película Balca en blanco y negro, y entonces el fin de semana nos íbamos los 3 a recorrer los campos de la zafra, las tomateras, y lo hacíamos tal cual encontrábamos. La idea estaba hecha, sabíamos en conjunto lo que queríamos hacer, pero realmente no había habido, como otros cortos que hicimos, como otros documentales, no había un guión que hubiera sido presentado a las autoridades para su aprobación, y esto se hacía de una forma pirata. Entonces la película, cuando se terminó, es cuando se hizo un guión a posteriori, y ese guión se presentó a las autoridades para conseguir un permiso de exhibición, porque si no nos íbamos a quedar con la película en el cajón de nuestra casa. Claro. Entonces necesitábamos algo oficial que nos autorizase a proyectar la película, y lo conseguimos, y un distribuidor, bueno, el único que había en esa época en España, José Esteban Alenda, en Madrid, es el que se hizo cargo de la película y la estuvo promocionando más que como el resto de películas nuestras que se ponía en los cines normales, porque era costumbre entonces, antes de las películas, poner un cortometraje, un documental. Pero esto en las cines de la Gran Vía o en los cines de estreno no era el tema que más cuadraba. Entonces el documental se movió sobre todo por colegios mayores, por facultades, por otro nivel, ¿no? Por bibliotecas, y sobre todo por festivales. La película fue por muchos festivales y fue. Pero estuvo censurada también, ¿no? ¿No estuvo censurada? ¿Cómo? ¿Estuvo censurada? En teoría sí, pero no nada oficial. Nadie mandó un escrito prohibiéndola, solamente que además hay que tener en cuenta que la película, cuando se sacó a los cines, habían pasado ya 5 o 6 años desde que la habíamos hecho. Entonces ya la gente que nos había puesto en contacto con los aparceros, que eran gente generalmente del Partido Comunista, que trabajaban en la revista San Sofé, donde nosotros aparte hacíamos una sección de cine en esa revista, pero una chica de allí es la que nos llevó a las diversas plantaciones y nos presentó a los cabecillas, no sindicales, porque no había
más que el sindicato único, pero los que movían a la gente nos los presentaron porque no queríamos hacerlo sin no permiso oficial, sino el permiso de los que íbamos a sacar. Y esa gente le pareció muy bien que se supiera lo que estaban haciendo y cómo lo hacían, y no tuvimos ningún problema. Y luego ya, pues el resto de la distribución por todo el país ya fue cosa del distribuidor. Ya. ¿Cómo es posible que después, bueno, luego, todo esto fue el comienzo, digamos, de lo que luego fue la gran huelga de aparceros? Los aparceros, efectivamente, los aparceros efectivamente. son como una especie de aparceros en Gran Canaria y medianeros en otras islas. Sí, en Tenerife eran medianeros. Y tampoco en Tenerife tampoco era solo la zafra del tomate, eran también las plataneras, y aunque eran situaciones parecidas, no eran exactamente igual. Bueno, y incluso en Gran Canaria, en Las Palmas, tampoco era igual. Nos estamos refiriendo a una zona concreta de Gran Canaria, que es el sur. Por eso. Mira, y hay ya para finalizar, que se nos fue el tiempo, Jesús, aquellas imágenes impactantes que también que ponían en el documental, ¿no? De la gente durmiendo en la calle cuando hicieron la famosa huelga de los aparceros. Yo no sé cómo lograron. Eso fue tremendo, Eso ¿no? fue unos años después de terminar el documental. Se produjo, en cierta forma, promovido por lo que había sido el documental. Se animaron a salir a la calle con sus pancartas, como se ve en las imágenes grabadas por Ramón Saldías, y tuvo mucha repercusión. Eso ya, como era en la capital, era más sabido, más visto, no podía ser oculto. Y la verdad que hemos creído conveniente añadirle al documental esa parte de grabación de nuestra cámara a la manifestación, a la huelga, porque era un poco el resultado de lo que había sido la zafra y la concienciación de los propios aparceros, que tomaban al final nota y de su verdadera situación, que al principio eran ignorantes de ello. Claro. Eran ignorantes, por eso yo creo que esas imágenes de esa sonrisa y todo que ponían. Jesús, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas. Muchas Saludos gracias cordiales, un abrazo y gracias por todo. Y a vuestra disposición. Adiós, chao, hasta siempre. Un abrazo, adiós. Adiós. Bueno, pues ya hemos llegado al final.